vamos a comenzar esta escuela bíblica, como cada semana. Y bueno, a ver cómo están por ahí mis alumnos. A ver, venga, vamos a pasar esa lista de los alumnos. Venga, adelante, mis alumnos, a ver. Mari de Boy, Mónica, a ver, ¿quién más? Rosario, Guadalupe, Rocío, Rúa, Antonia, María, está ligero, no me da tiempo. David y Tamara, Inmaculada, presente. A ver. Gloria al Señor. Muy bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar en la escuela bíblica y hoy quiero dar algo muy importante. Es un punto de doctrina. Un punto de doctrina que a lo mejor, si lo digo, la doctrina, a lo mejor no lo vais a entender. Pero la doctrina se le llama, escuchen bien, lo voy a repetir una vez, nada más. Una sola vez la voy a repetir. Pero esta doctrina se llama la doctrina del aniquilacionismo. Es difícil pronunciarlo, pero es esa. Ahora bien, ¿qué es eso? Sí, es difícil, sí. Parece que uno que está hablando lenguas. Pero sí. Vamos a ver. Esa doctrina es la doctrina de la aniquilación del alma. Lo vamos a decir así. Bueno, Rosario, más o menos. Simplemente que la K, en vez de ser de kilo, es la Q de queso. Pero bien, así. Lo único es eso. En vez de la K de kilo, la Q de queso. Bueno, es precisamente la aniquilación del alma. Y es importante traer esta doctrina porque cada vez esta doctrina está cogiendo más peso, se está escuchando más, y es importante tratar de hablar de esta doctrina que indudablemente no estamos de acuerdo con ella, no estamos de acuerdo. Esta doctrina de la aniquilación del alma postula precisamente que el hombre fue creado inmortal. Pero aquellos que continúan en pecado, y hablando de lo que ellos piensan, los que piensan que tienen esta doctrina, que el hombre que fue creado inmortal, pero que son estos hombres que realmente que continúan en pecado, son privados precisamente del don de la inmortalidad por un acto positivo de Dios y en última instancia destruidos. Algunos que tienen esta doctrina proponen que los inconversos dejan de existir en el momento de la muerte. Otros dicen en el momento de la resurrección y otros luego de un periodo de castigo después de la resurrección. Cualquiera que sea la variante, el destino final de los que rechazan a Cristo es la cesación de la existencia, o sea, la extinción total. Después vamos a entrar despacito en todo esto para que ustedes puedan entenderlo bien. Bien, yo quiero que lo vayan entendiendo bien. El concepto medular de la teoría se originó con un hombre que se llamaba Arnomio. Arnomio, ¿de acuerdo? Bueno, este señor, que era un supuesto apologista, la palabra apología quiere decir defensor de la verdad, que estaba muy lejos de tal eso, que era del siglo IV.
Este hombre del siglo IV. Luego, este hombre, después de él, cuando él sacó su doctrina, esta falsa doctrina, en el siglo IV, después, hermanos, fijaos bien, que ningún padre de la Iglesia le dio ninguna importancia a esta doctrina. O sea, podíamos nombrar a Tertuliano, podíamos nombrar a Ambrosio, podíamos nombrar a Crisóstomo, podíamos nombrar a Jerónimo, podíamos nombrar a Agustín de Hipona, etcétera, etcétera, etcétera. Y podíamos nombrar a muchísimos. Ellos enseñaron claramente la doctrina del estado consciente después de la muerte y el castigo eterno, que es lo que nosotros creemos. Bueno, la doctrina de la aniquilación del alma está directamente relacionada con una doctrina que se llama inmortalidad condicional. Inmortalidad condicional. Aunque ambos nombres se asemejan en forma intercambiable, en realidad no son sinónimos. O sea que la doctrina de la inmortalidad condicional dice que la inmortalidad no es un don natural del hombre, sino un don de Dios en Cristo solo para aquellos que creen. O sea, la persona, ellos dicen que la persona que no acepta a Cristo, es en último momento, en última instancia, dice que es aniquilada y pierde todo el estado de la conciencia. O sea, que algunos que tienen esta doctrina creen que esta doctrina, como ya hemos dicho antes, que enseña pues un sufrimiento consciente de duración limitada, hermano, para el inconverso después de la muerte, luego del cual pues serán aniquilados por Dios. O sea que el condicionalismo, que fue formalmente condenado como una herejía en el segundo concilio de Constantinopla en el año 353 después de Cristo, se debate ahí. La doctrina prácticamente pasó a invernar por un largo periodo de aproximadamente 8 siglos. Después de esos 8 siglos, pues fue reafirmada de nuevo otra vez por grupos como los valdenses en el siglo XII, más adelante por los anabatistas, los socianos en el siglo XVI, y existen indicios de que durante el periodo de la prerreforma, por ejemplo, Whitefield, uno de ellos, enseñaron la doctrina del sueño del alma. Y más que nada, ellos la hicieron refutando la enseñanza católica del purgatorio. Esta doctrina del sueño del alma enseña que los hombres justos e injustos, tanto los justos como los injustos por igual, después de la muerte, ellos duermen hasta el día de la resurrección. O sea, el alma está en un estado de reposo, durmiendo, hasta el día en que resucita. O sea, que pasan un estado de inactividad inconsciente o un largo sueño en el que no son conscientes absolutamente de nada hasta el día de la resurrección, cuando recuperan realmente el conocimiento. Bien, tenemos que aclarar que el hecho de que alguien crea que el alma no está en estado consciente entre la muerte y la resurrección, que eso se le llama doctrina del sueño, no necesariamente esto tiene que significar que esa persona también crea o esté lógicamente comprometida con la idea de que los inconversos son destruidos y pasarán a un estado de inexistencia total después de la resurrección. Bueno, al paso del tiempo, los principales credos protestantes, como fue uno de los más grandes credos que hay de la Iglesia reformada, de la Iglesia protestante, sin duda alguna, es la Confesión de Westminster. La Confesión de Westminster fue en el 1600, que se hizo en Londres. Fue una confesión de fe ahí, bueno, aunque hubieron cosas que nosotros no estamos de acuerdo con esa confesión en todo, pero tenemos que entender que fue una buena confesión de fe
hay puntos dentro de esa confesión de Westminster que realmente pues nosotros no estamos muy de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque realmente fue una confesión entre un debate que hubo entre Jacobo Arminio y Calvino. Fue aquello. Y de ahí salió lo que se llama la confesión de Westminster. Y pues bueno, ellos retiraron y confirmaron la doctrina del Estado consciente y el castigo eterno. O sea que ahí realmente ellos dijeron, igual que nosotros pensamos. Muchos de estos credos contienen precisamente referencias directas rechazando contundentemente las teorías del sueño del alma y la aniquilación de los incrédulos. Pero al mismo tiempo, los grandes evangelistas, como fue Jonathan Edwards, Whitefield, Wesley, Spurgeon, Moody, etcétera, 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 sostuvieron también la posición ortodoxa. Cuando yo digo ortodoxa, quiere decir que es buena, ¿de acuerdo? Lo que nosotros pensamos. En tiempos modernos, en tiempos actualmente, la doctrina del sueño del alma o la aniquilación del alma, pues son promovidas principalmente por sectas como los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen la doctrina esta, los cristadelfos también, los cristodelfos, cristodelfos, eso es, cristodelfos, que es un grupo, o grupos, por así decirlo, son grupos aberrantes como eran o como son los adventistas del séptimo día, y otros grupos como lo son los otros que hay también dentro de la iglesia, por así decirlo, entre comillas, que también están cogiendo esta clase de doctrina. En forma individual también, teólogos herejes como puede ser el Charles Pinot, y también ortodoxos como John Scott. Este último, que era anglicano, de donde todo tipo de aberraciones viene siendo, empezó a decir cosas que realmente se ajustaban al texto bíblico. Estoy dando un pequeño resumen de la historia de la doctrina, que no entra hoy. Después entraré en detalles para que ustedes puedan entenderlo muchísimo mejor. Pero ustedes después oyen el audio y lo oyen para que ustedes realmente puedan entender lo que es la historia de esta doctrina. La realidad presente es que la doctrina de la aniquilación del alma, pues lo que ha hecho es que ha logrado avances dentro del campo evangélico, y esto es peligroso. Ahí es donde está el peligro. Principalmente gracias a editores conservadores e impecables, pero, ahí siempre hay un pero, que hoy han sucumbido, por así decirlo, realmente ante la mentalidad materialista de nuestros días, y me refiero a las casas de publicaciones, por ejemplo, como es la casa Moody, entre otras. Bueno, estas han sido adquiridas por liberales, y estas editoriales lo que están haciendo es poniendo a la venta cualquier cosa que atente contra la fe cristiana que tenemos actualmente. O sea, no podemos en ningún momento dejar de mencionar que seminarios que en un tiempo atrás fueron de verdad buenos seminarios donde se enseñaba buena doctrina, hoy han sido precisamente invadidos por profesores liberales. Y hay que tener mucho cuidado con eso de ser tan liberal. Todo esto, sumando a la falta precisamente de preparación, ha hecho posible que realmente estas doctrinas antibíblicas se vayan introduciendo cada vez más dentro de la Iglesia. Por eso es importante, que quiero darlo, porque incluso hay hermanos que yo en los coloquios han preguntado muchas veces, lo han preguntado, y preguntaban diciendo, bueno, hermano, el alma cuando sale del cuerpo,
¿Qué está? ¿Está esperando en reposo? ¿Está durmiendo? Y hay muchos que todavía no entienden esto, ¿verdad? Bueno, a ver, seguimos adelante. José, si me paso, yo estoy mirando el escritorio, pero si se me pasa alguno, pues me corrige, ¿de acuerdo? Así que vamos a entrar ya bien, despacito, para que ustedes entiendan perfectamente. Lo van a entender, porque lo voy a explicar de una manera sencilla para que todos puedan entender, para refutar. O sea, yo lo que yo le he dado un pequeño resumen histórico realmente de cómo esta doctrina llegó a formarse más o menos. Pero ahora yo lo que quiero hacer es precisamente combatir con la Biblia, porque siempre tiene que ser con la Biblia, cuando una siempre todas las cosas tienen que estar fundadas en la Escritura, en la Escritura, ¿de acuerdo? Entonces, la Escritura es el filtro absolutamente de todo. La posición de la interpretación bíblica que defiende precisamente la aniquilación del alma, pues ha sido mantenida desde hace muchos años, como hemos visto en la historia, principalmente por algunos grupos, como ya he dicho, como los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, también en la iglesia adventista. Esta doctrina, en este tiempo, parece que se está resurgiendo entre grupos ortodoxos de nuestro tiempo, o sea, grupos que en un tiempo no la creían y ahora la están creyendo, ¿de acuerdo? La idea del castigo eterno es una idea repugnante a la mente humana y el concepto humano acerca de Dios. Hay gente que se pregunta y dice, ¿cómo un Dios amoroso, tierno, compasivo, misericordioso, puede castigar eternamente a los que no lo obedecen? Esa es la pregunta de él. ¿Cómo es posible? Si un Dios tan lleno de amor, ¿cómo puede castigar? O sea, el simple hecho de pensar en esta idea puede causarnos náuseas. Pero, siempre hay un pero. Lo que debe de decirse, o sea, la creencia de una doctrina, no son nuestros sentimientos, no es nuestra visión humana, no es lo que nosotros pensemos o creamos, sino de lo que Dios dice en su palabra. Y a veces lo que Dios dice en su palabra, pues es todo lo contrario a nuestros sentimientos, a lo que creemos nosotros, y la palabra de Dios tiene que estar por encima absolutamente de todo. Así que, basados en esta conclusión, es la razón de peso, por supuesto, por la cual la Iglesia de Cristo de todos los tiempos ha mantenido y mantiene la realidad del castigo eterno. ¿De acuerdo? O sea, los que llegan a la conclusión de que el alma es aniquilada, pues están en un error, hierran en entender el verdadero concepto bíblico acerca de la muerte y el verdadero concepto bíblico acerca del pecado y de la justicia de Dios. En realidad, la muerte, al menos no en lo que respecta a seres humanos, no significa el mero hecho el cese de la existencia. O sea, la muerte no solamente es el cese de la existencia. La idea bíblica de la muerte conlleva en sí a la idea de separación. De separación. Por ejemplo, hablamos un poquito sobre el pecado para que podamos entender esto. Es humanamente entendido que las faltas conllevan castigo. Eso es así. Si usted va con el automóvil y se salta una dirección prohibida, pues eso le va a generar una multa. A usted no le va a justificar decirle a la gente que yo no la había visto, es que yo no me da cuenta. No, usted ha saltado una ley y usted tiene que pagar la consecuencia de ello. Los gobiernos de la tierra, para eso, han establecido cortes de justicia. Han establecido cortes de justicia precisamente para eso, con el fin de hacer que el que ha violado la ley, pues
pague las consecuencias de su justicia, con el fin, precisamente, de hacer que el que ha violado la ley pague las consecuencias de su comportamiento. ¿De acuerdo? Sí, yo creo que lo estoy diciendo despacito, perdón, estoy con la garganta un poquito, para que ustedes entiendan bien, porque esto es importante. Dios, el creador de los cielos y de la tierra, ha puesto también sus leyes. Tiene leyes. Y ha puesto esas leyes, y desde el comienzo, ya que las puso, en las cuales también estableció que el que peca debe de morir, ya desde el principio, esa es la sentencia de Dios para todos los pecadores. Por eso dice la Biblia en Romanos, perdón, dice en Romanos que la paga del pecado es la muerte. O sea, cuando Adán fue colocado en el huerto, le dijo Dios, el día en que de él comas, ciertamente morirás. Adán comió. Y eso, hermanos, fue precisamente un acto de desobediencia al Dios Santo. Y a esto, hermanos, se le reconoce precisamente como pecado. Por lo tanto, Adán, como cabeza federal de toda la raza humana, gloria al Señor, es precisamente que nosotros lo que heredamos de Adán es esa naturaleza que tiene. Por eso dice Romanos, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, dice Romanos, porque todos pecaron en Adán. ¿De acuerdo? Amén. Por esta razón, hermano, el hombre se encuentra en estado de condenación ante la corte celestial, quien le declara culpable. Y por lo tanto, como es culpable, es merecedor de la ira de Dios. Por eso dice Efesios, en los cuales andaban conforme, se dan cuenta, conforme a los poderes de este mundo. Se conducían, dice la Biblia, según el que gobierna las tinieblas, o sea, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. O sea que Dios es un Dios santo. Y como Dios es un Dios santo, no hay absolutamente mancha alguna en él. Cuando el hombre pecó, estableció una separación entre él y Dios, y la gloria y las bendiciones de Dios. Y el hombre entonces se hizo culpable de la muerte eterna, también conocida esa muerte eterna como la segunda muerte o la muerte segunda. ¿De acuerdo? Esta separación es muerte espiritual. O sea, la muerte segunda, cuando hablamos de la muerte segunda, estamos hablando de la muerte espiritual. Y más adelante vamos a tocar este punto, pero primero veamos la condición del hombre en la muerte física. La muerte física. Vamos a hablar un poquito sobre la muerte física. Miren, el ser humano es un ser compuesto por una parte física. Es una parte física que es visible. La parte física visible, de la cual el hombre está compuesto, es el cuerpo. El cuerpo. Es una parte espiritual visible. Pero luego hay una parte también que tenemos que entender, que es una parte invisible, que es una parte espiritual. Esa parte que no se ve, que es espiritual, es el alma y el espíritu. Por eso se le dice que el hombre es una tricotomia. Es una tricotomia. ¿Qué es una tricotomia? Pues una tricotomia es que está compuesto de tres partes. Tricotomia, ¿de acuerdo? Ahora bien, el cuerpo enferma, envejece, y al morir el cuerpo, pues indudablemente se descompone. Miren, quiero que entiendan que no es simplemente desaparecido, no es eso, sino que pierde las características que le hace un cuerpo. O sea,
la existencia de ese cuerpo continúa en una forma distinta. El polvo vuelve al polvo. El polvo vuelve al polvo. O sea que la parte espiritual, por otra parte, no se descompone. O sea, esa parte espiritual del hombre, que es el alma, es el espíritu, esa parte, no se descompone, sino que se separa. Hay una separación, se separa del cuerpo al momento de la muerte y continúa su existencia de otra manera, de otra forma. Es decir, en cuanto a la relación al cuerpo, cuando muere es porque el alma ha salido. El cuerpo cuando muere es porque el alma ha salido. O sea, se ha habido una separación. Ha habido esa separación del alma y del espíritu y alma y el cuerpo. Pero no significa esto que el alma ha dejado de existir. Por lo tanto, mis amados hermanos, cuando decimos que la persona está muerta, estamos diciendo que el cuerpo ha sido separado de aquello que le daba vida física y le permitía funcionar en nuestro mundo y en nuestro ambiente. Eso en cuanto a la muerte física. Pero queda aún, mis amados hermanos, una muerte que conocemos como la muerte espiritual, esta muerte de la que participan precisamente aquellas personas que no tienen a Cristo. ¿De acuerdo? Así que hablemos un poquito de esa muerte espiritual. La muerte física es la manifestación visible de que existió muerte espiritual. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Lo voy a repetir despacito para que ustedes vayan tomando esto, ¿vale? La muerte física es la manifestación visible de que existió muerte espiritual. La Biblia dice que Dios le dijo a Adán: el día en que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que le dice, ciertamente morirás. O sea, Adán comió del fruto prohibido, pero no murió físicamente. No murió físicamente aquel día. Siguió con vida hasta los 930 años. Entonces, ¿a qué se refirió Dios cuando dijo, el día en que comieres de él morirás? Pues a la verdad, aquel mismo día Adán murió. ¿Pero cómo murió? Adán murió espiritualmente. Porque el texto original dice, porque el día en que de él comas, dice el texto original, fíjese bien lo que dice, dice, morirás o no, viviendo morirás o morirás muriendo, algo así dice el texto. O sea, es muy significativo. A la verdad, aquel mismo día Adán murió. ¿Pero cómo murió? Pues murió espiritualmente. O sea, el pecado lo que hizo es que causó separación entre Dios y Adán. Por lo tanto, en cuanto a Dios respecta, mis amados hermanos, Adán estaba muerto. Estaba muerto. La realidad de esta muerte se hace visible posteriormente en la muerte física de su cuerpo. Pero vamos más allá de eso, a una muerte, hermanos, conocida como la segunda muerte, que ya hablaremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bien, allí en el huerto del Edén se cumplieron las palabras bíblicas: el alma que pecare, esa morirá. ¿De acuerdo? O sea, el mismo día que Adán desobedeció el mandato de Dios, se hizo culpable de la muerte segunda. O sea, que la muerte espiritual del alma es una diferencia a la separación de Dios. Y esto lo vemos cuando Jesús, aquellas palabras que dijo Jesucristo, que dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí Jesús está haciendo referencia a dos fases de la muerte. El primer muertos que aparece ahí
es una referencia a los muertos espirituales que están separados de Dios. Y a la segunda mención del texto es la referencia a los muertos espirituales que mueren físicamente porque murieron físicamente estando muertos espiritualmente. ¿Lo han entendido? Se lo repito. Vale, se lo voy a repetir. Entendemos que cuando dice el texto, deja que los muertos entierren a sus muertos, que siempre, esta pregunta siempre se ha salido muchas veces en el coloquio. Esto es una referencia a los primeros, porque aparece la palabra muertos dos veces. Deja que los muertos, una, aparece ahí, y luego entierran a sus muertos, aparece otra vez la palabra muertos dos veces. ¿De acuerdo? Vale. Aquí Jesús está haciendo precisamente la referencia. Aquí, a las dos fases de muerte. A las dos fases de muerte. El primer muerto que aparece, deja que los muertos, esa primera, es una referencia a los muertos espirituales. A los muertos espirituales. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y cuando una persona está en pecado, está muerto espiritualmente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Y la segunda mención del texto es la referencia precisamente a los muertos espirituales que mueren físicamente. Esos muertos espirituales mueren físicamente porque murieron físicamente estando muertos espiritualmente. Porque la muerte física es la consecuencia de que hay una muerte espiritual. A esta muerte espiritual se hace referencia una y otra vez en la palabra de Dios. O sea, los que están sin salvación se dicen que están muertos. Por eso dice la Biblia, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Muertos. ¿Por qué estábamos muertos? Si yo estaba vivo. No, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿De acuerdo? Bien. El apóstol Pablo hace referencia a esto como el estado en el cual estuvimos todos antes de haber creído en Cristo. O sea, muertos, totalmente muertos, en pecado, en delito, separados de Dios. ¿De acuerdo? La idea está en que al estar separados de la relación con Dios significa estar muertos. ¿De acuerdo? Donde no existe relación espiritual con Dios, hay muerte espiritual. Eso es así. Si no hay relación con Dios, hay muerte espiritual. Pero también está lo opuesto, está lo contrario. Si una persona tiene relación con Dios, hay vida. Si la persona continúa en una condición de muerte espiritual, recibirá el castigo de la segunda muerte. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, si una persona sigue pecando, indudablemente va a recibir un castigo. Y ese castigo que va a recibir es la segunda muerte. Y aquí es donde vamos a entrar un poquito, hablando, para contradecir precisamente o combatir la falsa doctrina de la aniquilación del alma. Algunos dicen que la muerte segunda, la cual menciona en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, es una referencia, precisamente ellos dicen, a la aniquilación total del alma que Dios hacia el ser humano después del juicio final. O sea, que cuando hay el juicio, ustedes saben que está el juicio del trono blanco, que es el último juicio. Bueno, ellos dicen que después de ese juicio, lo que va a hacer Dios es que el alma la aniquila, la destruye, y no hay más sufrimiento ni más nada para esa alma. ¿No? ¿De acuerdo? Bien. Pero tenemos que entender que esta muerte segunda, no se diferencia en nada a las muertes anteriores en cuanto a que el alma continúa existiendo. Esta muerte es una muerte que indica separación eterna. O sea, separación eterna, separación de la presencia de Dios. De esta muerte no hay salida. No hay salida. Aunque la primera muerte, el ser humano puede librarse, de la segunda muerte no puede librarse. Por eso, ¿cómo puede una persona llegar a tener parte en la segunda muerte? Bueno, pues la Biblia nos afirma que el que no tiene parte en la primera resurrección,
dice la Escritura, tendrá parte en la muerte segunda. Bienaventurado, dice la Biblia, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Se dan cuenta, hermano? Aunque la muerte física y espiritual produce dolor, y el dolor de la muerte segunda es todavía mayor, muchísimo mayor que la muerte física, hermanos, esta segunda muerte es la separación eterna de Dios, y eso no hay cosa más terrible que eso. Ahora, esta separación va muchísimo más allá de ser una simple separación de Dios, sino que también acarrea la ira de Dios. Aquellos que sufran esa muerte sufrirán mucha más pérdida, hermanos, fijaos bien, sufrirán mucha más pérdida, y esto es tremendo, que la que pudiera causar la muerte física, o la muerte espiritual. O sea, quiero que me entiendan, hay que entender lo que le estoy entendiendo, la muerte espiritual y la muerte, la segunda muerte, que no hay solución, la muerte espiritual que puede haber solución, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, pero si se arrepiente, hermanos míos, indudablemente hay salvación. Pero cuando uno pasa al estado de la segunda muerte, entonces ya no hay remedio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la segunda muerte, hermanos, es precisamente el infierno. Y a esta muerte, a esta segunda muerte, se está precisamente refiriendo Dios cuando habló a Adán de que moriría. Adán, no podemos decir que la muerte a la que Dios se refería es la aniquilación del alma, o dejar de existir. ¿Por qué? Porque es la misma palabra, mis amados hermanos, que nos da precisamente la descripción de lo que Dios mismo dice que es la muerte segunda. Es verdad que la doctrina del infierno es repugnante aún para mentes que han nacido de nuevo. Fijaos bien, porque hay mucha gente que esto no entiende, pero esto no deja de ser una doctrina sin base bíblica, porque la tiene. Para la persona que vive en pecado, le parece mejor, claro, normal. Para la persona que vive en pecado, le parece muchísimo mejor alternativa que, pues eso, que el infierno no exista. Claro, normal. Y que al morir el alma, pues, sea desechada. O sea, eso sería fabuloso. Yo peco y tal, si al final y al cabo, perdón, al fin y al cabo el Señor lo único que va a hacer es coger mi alma, destruirla, deshacerla y ya, no hay castigo, no hay nada. Pero esto es bíblico, ¿qué dice la Biblia? O sea, la Biblia nos enseña que la muerte segunda, es la separación eterna de Dios en un lugar de castigo. Ahí está, en un lugar de castigo. Y ese lugar, hermanos, ya fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero también dice que los seres humanos que siguen tras el pecado, tras Satanás, también tendrán su parte con él en esta condenación eterna. Jesús habló de este lugar, hermanos. Y Cristo habló más que nadie del infierno. Fue Jesús el que habló. La Biblia describe este lugar como un lugar donde existe calamidad. Donde existe calamidad, fuego ardiendo, oscuridad, dolor, sufrimiento, llanto. Tremendo, hermanos. Lo que da a entender esto, hermanos, es que no es lugar donde nadie quiere estar. Nadie quiere estar ahí. Por esa razón que muchos niegan esa existencia. ¿Y si el infierno no existiera? Dicen, ¿y si el infierno no existiera? Bueno, quiero hablarles de la realidad del infierno. Porque hay muchos hermanos que dudan de que la Biblia quiera decir lo que realmente dice. Y a algunos les interesa mejor que
no diga lo que la Biblia quiere decir, sino lo que ellos piensan que la Biblia quiere decir. Es mejor para el pecador que desea continuar en esa vida de pecado el pensar que no existe el infierno o que solo será aniquilado antes de sufrir la condenación eterna del infierno. Dice Génesis capítulo 3, versículo 4, dice: no morirás. Entonces, les voy a relatar el pasaje de cuando Adán y Eva pues caen en la transgresión, caen en el pecado. Fíjense bien los detalles. Se lo voy a explicar en una narrativa, vamos a ver, como una especie no sé cómo decirle esto. Bueno, es una narrativa que ustedes lo van a entender. No lo voy a decir exactamente como está el texto bíblico, pero sí de una forma que lo van a entender perfectamente mejor. Exactamente. Quiero escenificar el texto bíblico, ¿de acuerdo? Miren, allí se le aparece y le dice Satanás: no morirás. No, 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 no. No es cierto. Tú no vas a sufrir. No, si tú no sufres, no es eterno el castigo, Eva. Si el castigo no es eterno, no habrá condenación. Serás aniquilado y todo se acaba, a punto. Esa es la idea de que el hombre realmente tiene. Por eso muchos dicen: cuando la persona muere, pues ya está, ya se ha muerto. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué? Bueno, es verdad que no creen en el cielo, pero tampoco creen en el infierno. O sea, la realidad es que mueren y punto, se ha terminado todo, ¿de acuerdo? Pero miren qué dice Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor, dice, te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma, la aniquilación, pero no solamente eso, y el cuerpo echarlo al infierno. Y dice: y lo echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el llorar y el crujir de dientes. Si nos vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 hasta el versículo 15, lo veremos perfectamente. O sea, aquí lo que tenemos que entender es una cosa. Miren, ustedes saben que estamos dando los atributos. Los atributos son las perfecciones de Dios, las cualidades de Dios, el carácter de Dios por el cual a Dios se le conoce realmente. Es a través de su carácter, de sus atributos. O sea, que Dios manifiesta su carácter por medio de los atributos. Entonces, cuando no se tiene, mis amados hermanos, cuando no se tiene conocimiento de estos atributos que Dios tiene, de su carácter, indudablemente vamos a hacer de Dios un extracto que no es conocible. Si yo hablo solamente del amor de Dios, y del amor de Dios, y del amor de Dios, y de Dios el amor, y que misericordioso, y que bondadoso, etcétera, 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 pues indudablemente yo no puedo hablar del infierno. Porque si yo hablo del infierno, entonces eso no se ajusta realmente con el amor de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si usted ama mucho a una persona, como si la ama mucho, la va a castigar de esa manera. O sea, no hay una compensación realmente. La balanza se desequilibra realmente, mis amados hermanos. Por lo tanto, tenemos que entender realmente, hermanos, todos esos atributos de Dios, el carácter de Dios. Hemos dicho que Dios es amor, ¿verdad? Pero también es justicia. Y ese atributo de justicia hay
está declarando también que su carácter de Dios es justicia. Por eso dice la Biblia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y dice, y si nuestra injusticia, fijaos bien, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Ay, Dios mío de mi vida. Dios es un Dios de justicia y actúa con justicia en todas sus leyes. O sea, sus leyes son eternas. Y por lo tanto, Él, mis amados hermanos, Dios lo que ha hecho es que ha establecido que el pecado merece castigo de muerte eterna. Y todo el que peca ha de pagar ese castigo. Es decir, castigo eterno, ¿por qué? Por infracción eterna. Tú te preguntarás entonces cómo Dios perdona al pecador. Bueno, la única manera por la que Dios puede perdonar nuestros pecados es si este pecador o este pecado, gloria, ha sido perdonado por Cristo Jesús. Si ha habido un arrepentimiento, indudablemente, ha sido perdonado por Cristo Jesús. Por eso la Biblia, hermanos, declara que ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. O sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Escuche bien, no existe condenación para usted mientras usted esté en Cristo. En Cristo. ¿Ya? Y quiero terminar con unas palabras de un poeta, creyente, era un poeta creyente, ¿de acuerdo? Y él decía, en una de sus poesías, decía, no me mueve mi Dios, quiero repetirle despacio porque es muy bonito este poema, muy bonito. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Fíjate, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Ay, Dios mío, qué bonito. Muéveme tú, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y encarnecido, muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme al ver tus heridas y tu muerte, muéveme tú, Señor, de tal manera que si no hubiera cielo, yo no te amara, y si no hubiera infierno, te temería. Bendito sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, indudablemente existe el infierno. Ahí está ese lago de fuego, hermanos. Que no hay nadie todavía en ese lago de fuego, Eso no está estrenado todavía. El infierno sí está estrenado. El infierno sí está estrenado. Pero el lago de fuego no. Y me dirás que el lago de fuego no es el infierno. No, no es lo mismo. Porque lo que se le llama el Seol, que es, ustedes saben que Dios, lo que hizo Jesús cuando Él resucitó, que bajó a las profundidades de la tierra, Él bajó al Hades, y allí en el Hades, hermano, que estaba con el Hades o Seol es lo mismo, la misma palabra. Hades es en hebreo y Seol es en griego, pero es la misma palabra, ¿de acuerdo? Entonces, cuando él baja, estaba dividido en dos partes, había una cima que lo separaba, en una estaba lo que le llamaban el paraíso, el seno de Abraham, que ahí estaban todos los santos del Antiguo Testamento, estaban ahí en ese lugar. Cristo viene y traslada, lleva esa parte, de ahí se la lleva al cielo o al tercer cielo, como quieren llamarle, ¿de acuerdo? Entonces, ahí lo que sucede ahora es que el Seol, o el Hades, todavía sigue ahí, o sea, no se ha movido, solo quitó, se llevó la parte que estaba ahí cautiva, se la llevó el Señor, pero ahí está todavía, hermanos, lo que es el Seol o el Hades. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona sin Cristo Jesús
parte de este mundo, de esta tierra, va a ese lugar, su alma y su espíritu van a ese lugar, son conscientes, hermanos, están ahí, en ese lugar. Y a ese lugar que se le llama Seol, Hades, infierno, o sea, tiene varios nombres, infierno también se le llama. Pero todo eso es lo que llamamos el Seol, el Hades, que también se le llama infierno. Pero el lago de fuego, que es lo que Dios tiene ahí preparado precisamente, que fue creado para Satanás y sus ángeles, fue creado para ellos, por supuesto, pero el hombre, al seguir precisamente a él y creerle a él más que a Dios y seguir en su pecado, entonces ese lago de fuego que no estará estrenado, se estrenará precisamente cuando en el juicio del trono blanco de Dios se estrenará precisamente porque dice la Biblia que el que lo estrena primero dice que el anticristo fue lanzado vivos al lago de fuego. O sea, fueron lanzados vivos al lago de fuego. El falso profeta, el anticristo y la bestia que fueron lanzados al lago. Pero en el juicio del gran trono blanco, cuando ya termine el juicio, entonces Satanás será echado a ese lago de fuego, los demonios y todos aquellos que no estén escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, amados míos, en Cristo Jesús, Dios nos ha dado un regalo tan precioso, un regalo tan hermoso, que no merecía, si lo que merecíamos es el lago de fuego todos, hermanos. O sea, si es que todos teníamos que ir ahí, al lago de fuego. Si es que nadie se merece nada, hermano. Y fíjate que Dios, por su gracia y por su misericordia, lo que Él te ha dado, ese regalo de salvación, solamente Dios te dice hoy, cuida mi regalo, cuídamelo. Amén. Gloria al Señor. Amén. Que Dios nos bendiga a todos grandemente, a cada uno de vosotros, hermanos. Ha sido para mí poder estar con vosotros trayendo otra escuela bíblica con todos ustedes. Amén. Y vamos a ver la semana que viene que nos preparamos también para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Un abrazo grande para todos. Así es que dejo a nuestro hermano aquí.